Sacunurses, las historias y relatos presentados en este podcast son únicamente de carácter informativo y de entretenimiento. Las opiniones y experiencias compartidas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. El contenido aquí presentado puede incluir anécdotas personales, ficciones o relatos basados en eventos reales, y su exactitud no está garantizada. Se recomienda a los oyentes tomar la información con cautela y considerar su propio juicio al respecto. Bienvenidos a Sakura Nerds Podcast. Hello, Sakunurs, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Sakura Nerds Podcast. Y como siempre, ya se la saben, yo estoy muy contenta, muy feliz de tener un nuevo invitado, pero ¿qué creen, amigos? O sea, hoy ando en modo gripe, o sea, hoy ando con el moco tendido, hoy ando con la voz toda aguardientosa, pero aún así esto no me limita para echar el chisme, ¿vale? Entonces, hoy tengo un gran invitado, perdón también por ahí paréntesis, los gallos, perdón. Pero bueno, hoy tengo un gran invitado, hoy tengo pues a un licenciado en enfermería con una especialidad en enfermería médico-quirúrgica. Él fue formado en la Universidad Autónoma de Nayarit y la especialidad en la Universidad de las Ciencias de la Enfermería de México. Y pues bueno, también tiene un diplomado en urgencias y atención de paciente crítico. Ahí se los dejo nomás, ahorita se los dejo a él también para que se presente de viva voz. Vaya, qué semblanza curricular tan más bonita. Y pues bueno, bienvenido, Aarón. Aarón, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, amigo. Siéntete como en casa. Aquí vamos a echar Gracias. chismecito. Y pues bueno, por ahí me dijo un pajarito que me dijo, oye, Lau, tengo un compa, que este compa la verdad es que se rifa en todo lo que ha hecho. Necesito que esté en tu podcast. Y yo, ok, amigo, va. Voy a dar a la tarea de mandarle mensajito y es por eso que estás el día de hoy con nosotros. ¿Cómo ves? No, muchas gracias, qué halagado. Me siento, hasta sonrojado estoy. Ah, Y muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, dónde trabajas, cuántos años tienes, casado, divorciado. Mi nombre es Aarón Israel Rodríguez Giles. Tengo, como lo mencionaste, una licenciatura en enfermería, una especialidad en enfermedad quirúrgica, y sí, tengo un diplomadito por ahí en urgencias y atención paciente crítico, entre una que otra, pero creo que entre urgencias y quirófano es lo que más me agrada. Así es que ahí tengo 35 años, trabajo en el Hospital General San Francisco, ahora IMSS Bienestar, y tengo, creo, más de 10 años como enfermero. Órale, wow, no, pues sí, ya tienes una buena trayectoria. Supongo que ya en esta trayectoria has tenido bastantes trabajos, pero ¿cuál es el que te ha gustado más? Pues mira, por ahí en el 2015, 2016 inicié a trabajar en una clínica, se podría decir, como de cirugía estética, con un doctor recomendadísimo, Alejandro Enríquez. Él es cirujano plástico y tiene una clínica por ahí de cirugía estética con trasplante de cabello, y creo que es uno de los lugares que más me ha gustado. Wow, oye, y bueno, acá, yo tenía una compañera, te voy a platicar tantito, que siempre nos decía, yo me voy a hacer la lipo, y todo el mundo decía, sí, está bien, sí, te la vas a hacer, sí. Y es que yo ya estoy guardando para mi paquete de lipo y que no sé qué, me voy a hacer un mommy makeover o algo así, 360, que no sé qué, total, dejé de verla y un día, así deslizando en Facebook, dije, oh por Dios, lo logró la desgraciada. Sí, pues se operó. Entonces dije, wow, lo logró. Cuéntanos un poquito, comúnmente cuando una persona dice, me voy a hacer una lipo, no nada más es hacerse la lipo, ¿no? O sea, supongo que hay que mantener esa lipo, ¿no? Sí, claro, desde la masoterapia o los masajes después de la cirugía, las dietas, el ejercicio es algo que lleva de la mano junto con la lipo. Sinceramente, si fuera solamente un arte de magia la cirugía, creo que todas las mujeres tuvieran una, pero no, o sea, es mantenerla, ¿eh? Y obviamente también conlleva mucho lo económico. También supongo que la nutrición, ¿no? Sí, la verdad que es un paquetazo muy grande, por eso algunas mujeres después de la cirugía, híjole, el mentado rebotazo o el rebote que les da, no, hombre, sí.
Sí, me imagino que por ahí platicábamos con una, ya sabes, ¿no? Que es tema como muy común a veces en los hospitales privados y ya sabíamos como qué pacientes tenían el perfil de que, ok, ella sí iba a cuidar su figura por el hecho de que ya se habían, por ejemplo, se habían sometido a una dieta y Sí. después eran sometidas a la cirugía y después meses tenían que regresar a revisión, etcétera, y las veías y guau, o sea, se empezaron a dedicar al deporte, a algún ejercicio, la alimentación obviamente la mejoraron y le dieron como ese plus a la cirugía, entonces no todo es como, pues que el médico haga de todo, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Hay muchas mujeres que sí ponen demasiado de su parte y la verdad es que sorprenden muchísimo. Por ejemplo, aparte del hipo, ¿qué otro tipo de cirugía estética hacían? Implantes de pecho o pues las mentadas mangas gástricas también, Ajá. los, las abdominoplastía, braquioplastía, este, la rinoplastía, blefaro, una ritidectomía, son varias ahí que nos hemos aventado. Oye, ¿y si hay gente que sí se opera como de todo de un jalón? Sí, sí, me tocó estar en cirugías que, te lo juro, iniciamos a las 6 de la mañana, 7, Sí. desde estar en quirófano, preparar todo, cirugía inicia a las 8, 8:30, y terminábamos a las, ¿qué te gusta?, 7 de la noche. Híjole, muy aventadas las pacientes, y más como son acá donde vivo, es en el área de cerca de Puerto Vallarta, y toda esta parte es el paciente que tú ves es extranjero, entonces es como que tiene los días contados de viaje y en estos días, 5 o 6 días, se quieren operar todo y ya, entonces muchas veces decía el médico, es que yo no quiero operarlos, pero ellos quieren y así, entonces tratamos de hacerlo lo mejor que se podía, no exponiendo tanto al paciente y lo más rápido. Ok, Entonces sí nos entonces, tardamos. ay, no, o sea, sí da miedo porque a pesar de, bueno, igual también yo estuve en un servicio de cirugía y normalmente veíamos también mucha cirugía plástica y por mucho se quedaban entre 2, 3, muy tirado 4 días, más que nada por el control del dolor y checar a veces ese desbalance que había a veces como esa descompensación que le llaman, ¿no? Y comúnmente, como dices, me acuerdo mucho de una paciente que se operó y su esposo le dijo, haz de cuenta que pactaron, ¿no? A los 45 años yo me voy a hacer todo ya una buena cirugía de cuerpo completo, porque pues yo ya te di 2 hijos, yo ya, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y a tal edad yo me opero. No, pues que sí. Y el esposo le pagó la cirugía, pero ella venía, si no mal recuerdo, creo que de Tamaulipas. Entonces, Ok, pues imagínate, ¿no? Que hospedarse aquí, más aparte el gasto de la cirugía, más aparte los cuidados que se iba a llevar a casa, ¿no? Entonces sí es pues sí es un gran gasto, pero igual, o sea, si ustedes tienen pensado en operarse, sí tienen que mentalizarse a que su vida va a cambiar por completo. Oye, amigo, y entonces, pues supongo que entonces por eso amas la cirugía, ¿no? ¿Fue tu primera experiencia en área quirúrgica o tú ya habías tenido algo más en todo tu práctica? no, fíjate que ya había tenido la oportunidad de estar en el área quirúrgica desde antes. El servicio social lo hice 2012, 2013, aquí en el mismo hospital donde estoy trabajando. Dale. Inicié el servicio social y yo creo que a los 2, 3 meses inicié ya como suplente, aparte de mi servicio social, entonces hacía 2 turnos, o a veces hasta 3 ahí. Entonces, en ese momento, la que era jefa de enfermeras, que ahorita ya es compañera de trabajo, ella me empezó a los mentados pagos personales, cubrir a los compañeros, ¿no? Entonces me empezó a dar esos paguitos y me fue orillando ella misma al área quirúrgica. Entonces empecé a hacer mis prácticas ahí en el quirófano. Recuerdo mi primera cirugía, una OTB, con un ginecólogo que tenemos aquí, que definitivamente él es muy especial, es muy estricto con sus pacientes, pero en el área educativa creo que es de los mejores que he visto, sí, sabe muchísimo, lo han querido postular para director del hospital, pero él no quiere. Pero en enseñanza es excelentísimo, yo lo admiro mucho, y él me dio la oportunidad de instrumentar la primera cirugía con él, me ayudó demasiado, él me fue diciendo aquí se hace así, se hace así, se pone, se quita, entonces fue mi primera experiencia y creo que eso junto con mis compañeros que estaban ahí en su momento me abrió los ojos en el quirófano y me dio la confianza que creo que es lo que todos teníamos que tener en un principio, ¿no? Sí, 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 100%. Y oye, pero qué chido que encontraste un equipo el cual te pudo apoyar
y más un médico, porque pues a veces se escucha por ahí que en algunos hospitales, no en México, en otro país, que gritan luego los médicos, te avientan las pinzas, el instrumental, o de plano te dicen, ¿sabes qué? Sálgase de mi cirugía, ¿no? Pero qué chido que encontraste a pues un buen equipo que supo entender que a lo mejor al principio pues no ibas como muy experto, pero ahorita ya eres toda una bala. Pues ahí intentamos hacer algo, sí. Entonces, 2015 entras aquí a hacer tus pininos por ahí de quirúrgico y en el 2018 entonces decides ya como tal hacer la especialidad. Sí, sí, sí. En ese tiempo, la verdad que estábamos como suplentes en el hospital y pues algo que siempre vemos detrás es que cuando intentas hacer una especialidad, maestría, doctorado, lo primero que te pones a pensar es en cómo voy a pagar mi carrera, cómo voy a pagar el semestre, cómo esté dividida la escuela, el título. Entonces sí, fue lo primero que yo me pensé. Había sido la segunda ocasión que había pensado en hacer la especialidad. La primera era porque pues es que yo no veía cómo, de qué manera yo pagar la especialidad. Hasta el 2018 un compañero que él me abría las puertas en los hospitales privados, que de repente me decía, oye, fíjate que estoy ocupado, me ayudas en una cirugía en tal hospital, y me iba. Entonces, platicando con él, él fue el que me dijo, oye, a ver, ¿cómo que no quieres hacer la especialidad? Sí quiero, pero no tengo cómo pagarla. No te preocupes, yo te voy a echar la mano a dar trabajo para que de ahí pagues tu especialidad. Entonces, Oh, sí, junto con una compañera que actualmente tengo aquí, estoy laborando en quirófano con ella, nos aventamos la especialidad y me lo creerás, yo creo que esas áreas del destino, el apoyo de este compañero que te mencioné y todos los demás, yo terminé de pagar mi especialidad antes de terminarla, sí. wow, no, pues eso sí es apoyo. Entonces aquí, amigos, no entra el dicho, el enemigo de un enfermero es otro enfermero. Aquí al contrario, te apoyaron un montón y ven, Sí. terminaste pagando tus especialidades pues antes que los demás. Y entonces terminas de estudiar tu especialidad en el 2019. Sí, sí, prácticamente en diciembre me hice lo de la tesis. Ok, ¿y de qué fue tu tesis? Fue, híjole, ya no me acuerdo del título. Creo que fue nivel de dolor en paciente, no es cierto, nivel de conocimiento en manejo de esterilización en frío, no recuerdo muy bien, pero es el Ah, ok, ok. manejo de líquidos esterilizantes. Pero No, es queríamos que saber, ese es perdón, otro mundo, ¿no? El de SG. sí, queremos saber cuántos compañeros realmente sabían manejar los líquidos esterilizantes. Eso es básicamente nuestro objetivo. ¿Cuántos sí sabían y cuántos no sabían? Ok, ¿y te acordarás cuál fue el resultado? ¿Si sabían o no sabían? Híjole, creo que fue un 70-30, ¿eh? Ok, 70 que sí sabían, 30 que no tenían como que mucha relación. Sí, no ok, recuerdo sí. muy. Hay veces que se desconectan, ¿no? Como que dicen, yo de este lado de cirugía, pues no tengo que saber cómo, pues cómo se lleva el proceso de esterilización en los instrumentos, ¿no? Pero los compañeros de selle, pues son al fin y al cabo, siento yo que a veces son los que saben más. Yo creo que si les enseñas sí los tiempos para instrumentar, pero ellos ya traen una ventaja, saben cómo esterilizar, saben cómo ordenar el instrumental, se lo saben de pie a pa de todas las especialidades y yo creo que les enseñas a instrumentar y lo hacen de maravilla. Sí, 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 son muy buenos. Okey, entonces, y oye, y por ahí también me contaron que estuviste trabajando en un centro de salud. Cuéntame tu experiencia, porque fue en época COVID, entonces fue una época que marcó a todos. ¿Y cuál fue tu historia? Sí, híjole, fíjate, me acuerdo hace ya un tiempecito. Inicié a trabajar en un centro de salud en el 2018, justo en ese, y no fue hasta el 2020 cuando la pandemia había iniciado ya. Por ahí hubo la oportunidad con uno de los jefes que yo amistaba de hace muchos años, y él pues me lo ofertó, creo que en ese momento había renunciado la que estaba como directora en el centro de salud y ya se venía la pandemia, o sea, todavía no entraba como la alerta roja definitiva, y ya por ahí, pero ya se estaban viendo los casos en otros países y así, ¿no? Entonces, la que estaba como administradora es la que estaba encargada en el centro de salud, entonces me llama este encargado de la jurisdicción, que te comento es un médico y es también mi amigo, y él me dice, oye, ¿por qué no me echa la mano? Porque antes de que yo estaba en el centro de salud, yo estaba
en el hospital donde laboro como suplente, me dan un contrato en el centro de salud, me muevo al centro de salud y yo a él lo conocí haciendo su internado en el hospital. Entonces, cuando lo reencuentro, él estaba como jefe jurisdiccional y me reconoció y me dijo que pues le echara la mano. Entonces, algo muy difícil, ¿eh? Porque sinceramente, a pesar de todo lo que ya había hecho en el hospital, que pues creo que es algo que muchos de los compañeros me van a entender, es lo que venimos haciendo en un hospital, hacer nuestro trabajo en el hospital, en urgencias, en quirófano, y en labor. Pero algo administrativo, pues no, la verdad que no había tenido más que el contacto que tenemos en la especialidad. Entonces, sí, cuando me ofertó, yo al principio sí tuve un poco de temor porque no había tenido ese contacto en el área administrativa. Entonces, él me vuelve a llamar y me dice que es pensado. Y dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? Y le dije que sí. En el 2020, entré no recuerdo, 16 de marzo de 2020, creo. Te aventaste a la aventura de la administración. ¿Y cuál fue tu mayor reto estando ahí en la parte administrativa? O sea, llegaste y dijiste, híjole, ¿qué es esto? No sé, no sé nada, sí. Uno de los mayores retos creo que fue como intentar que todo te saliera bien, ¿eh? Cuando estás ahí, piensas en que si las cosas que tú decides o las que tú dices que puedes o tienes que hacer y no te salen o algo te sale mal, creo que es, pues no sé, es como si tú mismo no estuvieras haciendo las cosas bien o te estuvieras decepcionando o qué iban a decir de mí. Entonces, creo que fue una de las partes más críticas o algo que yo dije, híjole, ¿en qué me metí en ese momento? ¿Verdad? Pero sí, tomar una buena decisión creo que fue lo que más me impactó en su momento. Ya estando en el centro de salud, ¿cuáles eran tus funciones entonces totalmente administrativas? ¿Cuáles eran sí, o sea, tus actividades día con día? ¿Llevabas un equipo de trabajo? ¿Tenías gente a tu cargo? Sí, éramos, híjole, como 30 y algo, no éramos muchos, éramos un centro de salud con servicios ampliados, un CESA, que acá se conoce en Nayarit, centro de salud con servicios ampliados, entre ellos médicos, personal administrativo, enfermeros, pasantes de nutrición, rayos X, de laboratorio, psicología, nutrición, creo que ya lo mencioné, pero sí éramos varios, no éramos así como un hospital que tiene 200 compañeros ahí, pero éramos un grupito ahí pequeño, pero dicen por ahí, pueblo chico, entonces sí fue como que una de las partes ahí que tuvimos en contacto con el personal y mi actividad administrativa era pues la gestión. En ese momento de la pandemia tuvimos muchas carencias, demasiadas carencias. Yo creo que tú también lo viviste en ese momento. Tuvimos un montón de carencias porque pues no nada más era voltear a ver a la pandemia, sino también todos los demás derechohabientes, todos los demás pacientes que tenían diabetes, que estaban embarazadas, que tenían hipertensión. Nosotros vivimos aquí en la parte costera y la verdad que es como un área de turismo. Llegan muchos accidentados porque es una carretera federal, entonces todo el mundo transita por esta carretera y había muchos accidentados y todo eso. Sí disminuyó en esa pandemia, pero aún así lo tenemos que hacer. Y creo que tratar de cuidar a los compañeros, que no se te enfermaran, fue una parte también algo muy, muy delicado. ¿Tuviste algunos compañeros que sí se llegaron a contagiar? Sí, 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 incluso yo fui uno de ellos, fui de la segunda ola de Ok. COVID. Yo orgullosamente fui ola Omicron. No Ojo. me dio fuerte, pero pues sí, sí fui parte de la estadística, pero pues igual como dices en el hospital, a lo mejor en mi hospital no hubo tanta carencia, pero sí tuve compañeros que lamentablemente perdieron la vida digamos que dando la atención. Sí fue duro enterarte que fulanita de tal está hospitalizada, ¿no? Fulanita de tal ya está con tubo, ¿no? Y fulanita de tal falleció, ¿no? Entonces, hubo 2 compañeras que sí me llegaron, ahora sí que sí me dolió, porque fue gente con la que compartí,
y fue duro el enterarte que pues la enfermedad se había llevado a muchos compañeros. Yo sé que no nada más en mi hospital, sino en muchos hospitales se llevó gente y aparte otros que sí se contagiaron quedaron con secuelas o simplemente se contagiaron, pero pues hasta ahorita no, no sabemos si hubo secuela, pero sí fue una parte muy fea y en un hospital, pero ahora no me quiero imaginar, o sea, cómo fue en el centro de salud, o sea, carencias de insumos, como de qué, compañeros, qué te decían, o sea, llevar la gestión en época de COVID no me la quiero imaginar, o sea, ¿tú cómo la viviste? Sí, mira, en esa parte yo intenté buscar como, de repente en esa época empezaban las buenas obras de empresas o de fábricas, así, entonces yo me di a la tarea como que de eso. Recuerdo una persona que publicó en Facebook que si eras personal de salud y no tenías una careta o no tenías como equipo de protección personal, ellos te podían ayudar con una careta. Lo único que pedían era que comprobaras que sí eras parte de un hospital o de un área de la salud y se lo mandaras, corroboraran la información y te hacían llegar gratis. Entonces, busqué esas pequeñas donaciones. Una empresa de Guadalajara creo que hace cosas de plástico o impresiones de 3D. No recuerdo la empresa, si no la mencionaría, porque fueron de las primeras que nos echaron la mano y que nos brindaron caretas. En la clínica que te menciono de cirugía estética, el doctor nos regaló batas, nos regalaron cubrebocas, gorros, o sea, lo que al menos te podría llegar a proteger. Obviamente que tú tenías que poner la otra parte, que era saberlo manejar. Entonces sí tuve como que buscar esa parte de dónde voy a conseguir, porque aquí en Nayarit se terminó. Lo que hizo el gobernador en su momento fue como que mandar a hacer como de esas fábricas que bordan y eso, mandó a hacer cubrebocas y las empezó a repartir en todo el estado. Entonces, sí estuvo muy carente. Definitivamente estuvo algo difícil. ¿Y te llegaban pacientes muy graves? O sea, ¿cómo viviste ahora esa situación en que te llegaran tal vez ya a veces sin signos vitales? O sea, ¿cómo viviste esa parte? Fíjate que no tuvimos así como tan fuerte. Tuvimos pacientes que sí llegaron con nosotros, los identificamos, les hicimos su estudio de casos y lo derivábamos. Como éramos un centro de salud, realmente no teníamos dónde tenerlo en observación. Si se llegara a complicar, cómo mantenerlo con una ventilación artificial o mecánica en su momento, o aislado incluso. No tenemos el área adecuada para poderla atender. Entonces, lo que hicimos nosotros fue captarla, identificar que si era paciente de COVID y lo derivamos al hospital, ya sea porque está muy cerca del centro de salud del hospital donde ahorita laboro, los mandábamos para el hospital o a la capital o al hospital civil que se conoce acá en Nayarit. Entonces, pues lo que hacíamos era eso, pero sí algo que muy curioso, fíjate, en ese momento a mí se acercaron gente de aquí del pueblo, bueno, estoy hablando del centro de salud que queda en la Peñita de Jaltemba, en Nayarit, y se acercó mucha gente del pueblo, regidores, del área del turismo, de la asociación restaurantera, gente que pues se veía como interesada en que el pueblo estuviera lo mejor posible, clínicas particulares que están en el área, igual nos tuvimos comunicación y entre todos intentábamos como ayudarnos para que por ejemplo, yo tenía una ambulancia, un hospital privado no lo tenía, entonces, oye, ¿sabes qué? Fíjate que si te hace falta, pues te ayudo con el traslado y se lo prestaban por medio de Protección Civil. Protección Civil nos ayudaba, no, sabes que yo tengo la ambulancia, pero yo no tengo chofer, pues yo me lo llevo y así como que buscábamos esa sinergia entre todos y la verdad que fue muy bonito porque sí me tocó conocer a mucha gente que sí se preocupaba realmente por la zona, por el pueblo y que te volteaba a ver y decías, oye, pero ¿y tú cómo estás? No, pues la verdad, pues tengo el personal, pero no tengo cómo atenderlo. Va, yo te dono y me llegaron a comprar medicamentos, te digo, equipo de protección, incluso pagaban de su gasolina, el traslado. Entonces sí fue muy triste la historia de saber que teníamos cómo ayudarla, pero cómo ayudarla a la mitad o en una tercera parte y entre todos intentábamos como echarnos la mano. Sí, qué padre que, fíjate que yo no había platicado con alguien de otro estado
sobre la pandemia, o sea, es la primera vez que toco el tema y me da mucho gusto que entre población, porque aquí se involucró mucha gente, ¿no? El apoyo, ¿no? Y que buscaban que estuviera bien, pues, el Estado y el bienestar de todos. Y qué padre que también empresas se sumaran a, pues, a crear cubrebocas, a caretas, a batas. Aquí en el hospital, la verdad es que no vivimos tanto la pandemia, llegó un punto en que ya dejó de ser COVID el hospital, pero esta parte de ya se escaseó, no sé, cubrebocas, yo escuchaba en otros hospitales, ¿no? Y dije, ya no hay cubrebocas, ya no hay caretas, ya no hay ventiladores, que estaban rechazando a mucha gente. Aquí, gracias a Dios, aquí en el hospital no pasó eso, pero sí, a veces te daba como esa psicosis, ¿no? De, es que se va a acabar y nosotros ya no vamos a tener con qué protegernos. Fíjate que yo al principio, yo ahorita, bueno, actualmente estoy en área administrativa y yo quería estar ahora sí que en la línea de fuego, y decir, no, súbanme a piso, pero ya empecé a ver literal todo el desmadrito que se armaba en piso, se armaba en urgencias, y dije, no, tengo también gente que cuidar en casa, ¿no? Entonces también te ponías a dudar esa parte, ¿no? De, híjole, fíjate que había compañeros en que me decían, no, yo ya me vine a rentar por acá, porque yo ya no llego a casa, llego hasta los fines de semana que descanso, y eso nada más a ver a mis hijos digamos que de una puerta a otra, o sea, no permito que me toquen, porque ya también tenían ese miedo de contagiar a su familia. También hubo casos en los cuales, pues sí, se contagió familia y papá, mamá, abuelos murieron, y quedó como ese sentimiento de chin, fui yo porque yo estaba en el hospital. O sea, sí fue muy feo, la verdad, fue una época muy, por ahí dirían, muy oscura, y que cada hospital lo vivió pues a su manera, ¿no? Y algunos te dicen, no, por ejemplo, en tu caso, no, pues aquí nos apoyamos mucho, estuvimos muy al pendiente, toda la población apoyó, pero pues cuántos otros hospitales ¿no? Los arrebasó la cantidad de pacientes, la escasez, el que ya dijeran en las noticias, no, es que ya está muy lleno el hospital y están ya, em, canalizando a los pacientes a otros hospitales, pero pues ya va muerto, ¿no? Mi familiar se me murió en el auto. No, fue una época muy fea, espero que no la volvamos a vivir. Sí, definitivamente. Esperemos que no. ¿Cuándo termina entonces tu labor estando en el centro de salud en época de pandemia o después? No, fue después. Creo que iniciamos como a reactivar todo lo que fueron las actividades en el sector acá donde nosotros estamos. Pues te digo que estamos en la costa y el sector turístico, fue empezando a generar un poquito de demanda. Entonces, yo dejé el cargo de la administración o de la dirección en diciembre de 2021. Prácticamente estuve 2 años ahí. Lo dejé en el 2021. En esa época me tocó, ya fue cambio de gobernación y en cascada, pues ya las secretarías y todo lo demás se fueron cambiando. Y el jefe jurisdiccional que en su momento me llamó para estar en la dirección, pues dejó de ser el director, quedó un tiempo todavía porque creo que dejó de hacerlo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre todavía estuve con el nuevo jefe jurisdiccional y obviamente pues él arropa a su gente como a mí en su caso, en su Sí, momento claro. se me dio, ajá, y pusieron a un doctor que justamente estaba en el centro de salud, pero sí, ya ahora sí fue un médico, porque, bueno, a lo mejor con la pandemia nos desviamos un poquito, pero fíjate que otra de las partes difíciles que como enfermero en un área administrativa y más en un área como de responsabilidad, podría decir, o de decisiones, cuando tienes como subordinado, se podría decir, que no lo son, pero sí podría decir que tienes a tu cargo médicos y voltean hacia arriba y dicen, oye, pero un enfermero, ¿cómo le voy a hacer caso? De repente sí tuvimos ahí una serie de conflictos con el personal, pero pues bueno, ahí entre dimes y diretes, entre estira y afloja, quiero yo pensar en que supimos manejar el tema y creo que parte de lo que a mí me ayudó fue que yo no me quedara así como sentado sin hacer nada, siempre buscaba yo como cómo arreglar las cosas, cómo mejorarlas. Si yo me equivoqué, bueno, es de humanos decir que sí me equivoqué, vamos a hacer las cosas bien. Vi muchas
arrebatos con compañeros de trabajo por médicos y traté de intervenir ahí un poco con ellos. Pero fue algo difícil esa parte. Pero sí, el doctor que se quedó en su momento de director cuando yo me salí, acabamos de tener una remodelación y como él no tuvo mucho contacto en esa parte, cuando yo dejé la dirección, a él le tocó recibir la remodelación y sí era muy bonito que me decía, oye, Aarón, ayúdame aquí, ¿qué quedó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué te hizo falta? Esa parte como, pues tú sabías, a ver, dime ahora cómo lo haces. Incluso en la entrega-recepción, sí fue muy padre porque tú le ibas diciendo todo al doctor y él se quedaba como que, ajá, ¿a poco todo ¿Tú esto hiciste hacías? todo eso? Ajá, sí, todo esto sí, así. Qué orgullo, amigo. O sea, en verdad, no todos tienen la oportunidad de decir que eres director, ¿no? O que fuiste director. O sea, en verdad te lo aplaudo muchísimo. Aquí dirán, ay, pero es que Gracias. fue una época de pandemia. No importa, güey. O sea, le echaban el ojo, dijeron, este enfermero tiene liderazgo, te sabe solucionar, mete las manos. Entonces, la verdad que qué padre, me da mucho gusto el ver que enfermería pues también llega a estas direcciones, altas direcciones, que te aplaudo, en verdad, muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Sí, no, y es que fíjate que el área de enfermería tiene tantas cosas que pues es que a lo mejor no lo demostramos, pero puede ser a lo mejor que yo sobresalgo un poquito porque sí se me dio como el puesto de director, pero si te das vuelta, en mi caso, por ejemplo, en mi zona, yo veía compañeras en centros de salud que estaban a cargo de sus clínicas, enfermería era la que estaba a cargo de su clínica, entonces por ahí, y sigue habiendo y va a seguir habiendo personal de enfermería a cargo de clínicas de primer nivel y que sinceramente hacen un excelente trabajo, pero pasan desapercibidas. Muchísimos compañeros. ¿No? Y que son compañeros que como tú, que nos han dicho, no, es que mi amigo ha hecho un montón de cosas, ha estado presente en tal proyecto, pero pues no, o sea, pasamos como desapercibidos y por eso tratamos estos espacios pequeñitos, pero para darle difusión a que enfermería no nada más es un área clínica, sino también tiene muchísimas aristas y entre ellas está el liderar un equipo y él fue muy valiente al aventarse y decir, híjole, esa época de pandemia, pues creo que es el mejor momento para ser Sí, director, ¿no? Pero qué padre que te fogueaste y que dijiste, pues con miedo, sin miedo, yo me aviento, porque siendo sincera, yo hubiera dicho, híjole, a mí sí me pones a dudar, pero qué padre que lo hiciste y que puedes motivar a una servidora, por ejemplo, a que sí se puede y puedes aprender de todos, obviamente teniendo pues también una buena actitud, ¿no? Porque y fuerza, porque yo creo que también tus compañeros habrán dicho, y bueno, ¿y como por qué viene llegando y ya le dieron una dirección? ¿No pasó eso por ahí? sí, definitivamente. En ese tiempo en el que a mí me hablaron para la dirección, teníamos una serie de problemitas entre yo y compañeros de enfermería con el área administrativa. Entonces recuerdo muy bien ese momento cuando me iban a presentar como director. Recuerdo que yo estaba por la tarde y me dijeron, ya habíamos hablado el doctor y yo que íbamos a tener la cita para ya presentarme. Me decía, pero yo le comentaba, Doc, pero usted les va a decir a los compañeros, ¿no? Dice, ¿para qué? No tienen que enterarse. Yo sí me veía como, híjole, pues es que creo que no sería como la mejor manera de llegar, pero bueno, así lo quiso, así lo acepté yo también, porque pude haber dicho que no quería de esa manera, pero yo lo acepté y fue de que yo llegué temprano, me acuerdo que me veían y me decían, oye, ¿tú vienes a trabajar? No, es que me mandaron a hablar. Y así, la encargada de recursos humanos, me acuerdo que oye, pero ¿tú vienes a trabajar o por qué estás aquí? No, pues es que me mandaron a hablar, pero ¿quién te mandó a hablar? Y así, ¿no? Y ya fue el momento en el que ya llegó el doctor y pasa la dirección, pasamos y ya, no, pues les presento, él va a ser el nuevo director del centro de salud de aquí en adelante, hagan un mejor equipo, pero sí de repente como que ese golpe de presentarme como director fue algo difícil para todos porque algunos yo creo que sí sabían o por ahí más o menos como que sentían, otros que definitivamente no, pero sí fue un golpe algo difícil para los compañeros y cuando ya vieron que yo, por ejemplo, que te digo que estaba entre los compañeritos que teníamos un poquito de problemas,
o que a lo mejor no teníamos problemas, pero sí como que intentaban, como meternos el pie, trastabillarnos, llegar a una dirección y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Como que, ¿qué vamos a hacer? Porque pues a lo mejor ya no le salían las cosas como querían. Más bien era lo esperado, ¿no? Que te dijeran tal vez, ah, eres el director, vienes a preguntar qué hago. No, tú ya debes de saber todas las actividades que se hacen aquí, o sea, no puedes estar preguntando. Ay, y tú así de, Sí, cálmate, tranquilo. Yo también tengo derecho a preguntar, pues, cómo se lleva aquí las cosas, me vengo a aclimatar con ustedes, vamos a hacer sinergia, pero pues déjense, pero, y después, ¿en qué momento ya empezaste a sentir como que ya todos fluían en el mismo canal junto contigo? yo creo que fue como al año más o menos, y cuando en el momento de la pandemia sí fue algo, es que todos estábamos estresados, como lo Ujú. mencionaste hace poco, el temor de contagiarte, contagiar a tu familia, volteas a ver a tu lugar de trabajo y no tienes como muchas cosas con que trabajar, hicimos guardias mínimas, el poco personal que había en el centro de salud era, ¿y si me llega? ¿Y cómo le voy a hacer? Y cómo, entonces sí fuera como esa parte difícil que el estrés laboral o la situación de la pandemia nos llevó, pero creo que sí fue como cuando ya empezamos a reactivarnos, que ya empezamos a ver ciertos programitas. En el centro de salud se manejan un chorro de programas de prevención y de primer nivel, y ya empezamos a ver un poquito más de trabajo en esos programas y se empezó a liberar como el estrés, y también creo que ha de haber ayudado mucho el ver que pues sí, llegaste a la dirección y como que al principio era la negación de que por qué él, por qué así, y quizá a lo mejor el poquito trabajo que vine haciendo de poco a poco, a lo mejor eso nos ayudó a que lleváramos un poquito más las cosas. Hablé con la administradora en su momento, puse una persona como jefa de enfermeras, que ella es amiga mía desde hace muchísimos años, que justamente en ese momento ella estaba ahí, me echó muchísimo la mano con la cuestión de enfermería, era mi mano derecha definitivamente, porque pues ella enfermera, yo enfermero, y era así de que, no, a ver, esto lo hacemos así, mejor esto, mejor aquello, y fue el tiempo en el que nos sentamos a platicar y ya dijimos, ¿sabes qué? A ver, esto está pasando, mejor vamos a intentar que las cosas funcionen, y yo creo que sí fue como de un año después o un poquito menos de un año que empezamos a como trabajar ya más en sinergia, y que quizá a lo mejor yo entendiera un poco cómo se manejaba el primer nivel, porque a pesar de que yo ya tenía 2 años ahí trabajando, una cosa es estar en el área laboral, o ¿cómo se podría decir? Pues sí, en el área laboral, que en el área Operativa. administrativa, operativa, sí, lo ves de un punto diferente. Y es que seamos sinceros, en la escuela con este tema de gestión, pues nos ponen a hacer nuestra carpeta gerencial y ya. Sí, Entonces, seamos sinceros, cuando estamos ya en la práctica, ya vamos viendo como otro tipo de procesos, otro tipo de planeación o tal vez el manejar matriz de riesgos, no sé, etcétera. Y que cada sector, ya sea público o privado, pues tiene sus actividades gerenciales, pero no todas obviamente te las enseñan en la escuela, te enseñan una embarradita tal vez de lo que tú puedes llegar a hacer, pero pues seamos sinceros, también no vamos como con la visión de que, saliendo de la carrera, yo ya voy a ser jefe. Pues no. O sea, sí tenemos que tener cierta experiencia en alguno de los procesos que se llevan en el hospital y poco a poco, ¿no? Alcanzar esa meta de llegar a ser jefe de servicio o tal vez en algún momento, si se puede, director de enfermería, etcétera, ¿no? Pero sí. si ustedes, si tú tuvieras el poder de regresar en el pasado, en la época estudiantil, ¿qué te gustaría que te hubieran enseñado en la materia de liderazgo de gestión y que lo pudieras haber aplicado ahora que estuviste como director? O sea, que hubieras dicho, no, yo quiero que me enseñe esto porque yo lo voy a ver en un futuro. A lo mejor puede ser como llegar al punto en tu planeación y decir, a ver, ya tengo mi plan o mi punto del 1 al 10, por ejemplo, ¿verdad? Ya tengo mi plan estratégico del 1 al 10, pero saber que a lo mejor el 1 no te sale y brincarte hasta el 10, y luego decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el 10 no funciona, vamos a cambiarlo ahora de esta manera, que sea 10, pero que sea diferente, o que, ¿sabes qué? Ya te brincaste al 4 y así, o sea, saber que en algún punto las cosas no te van a salir como tú lo planeas, y que tengas como la capacidad de resolución en ese momento.
Ok, sí, no es un proceso lineal, ¿no? Que a lo mejor te puedes salir, ir y regresar, ¿no? En tu proceso hasta que digas, ok, ya está bien definido, ya me funcionó bien, ya lo apliqué y funcionó súper genial. Bueno, pues ahora sí ya lo describo conforme lo estoy haciendo ahorita para que pues ya quede plasmado tal vez en un manual o algo, ¿no? Por el estilo. Ok, oh, sí, súper bien. O sea, qué padrero que fuera así como de chill, me equivoqué esto cuando ya estaba yo como director, pero me gustaría que me lo hubieran enseñado así. Sí, Ok, desde amigo. antes. Y bueno, entonces ahorita pues ya no estás en la parte del centro de salud. Ahorita actualmente, ¿dónde te encuentras laborando? Estoy laborando en el Hospital General San Francisco del IMSS Bienestar, en el estado de Nayarit. Ahorita estoy en el área quirúrgica, en el quirófano por el turno de la mañana. Ahí es mi lugar de trabajo. Ok, ya te sientes como pez en el agua. Pues sí, fíjate que ese es uno de los lugares que más disfruto, estar en el quirófano. Yo creo que así como te ha dicho un pajarito que no le gusta así como que exponerse mucho, yo creo que el área quirúrgica, como estás encerrado, no tienes mucho contacto con el exterior y te estás centrado solamente en lo que estás haciendo. Creo que esa es mi área que más me agrada y lo disfruto demasiado, sinceramente. Sí. Oye, te voy a hacer aquí una pregunta. Yo sé que algunos acunurses me van a decir, oye, yo estoy en esa situación, ¿qué me recomiendas? Hemos visto que pues hay muchos cursos, hay muchos diplomados, hay muchas a veces que te ofrecen la especialidad, pero no haces prácticas, no haces, sí, tal cual no haces prácticas y haz de cuenta que esta persona a lo mejor está trabajando en hospitalización. O sea, no, su trabajo no requiere estar en el área quirúrgica, pero su sueño es estar en el área de quirófano. Hace este curso y después dice, bueno, ya, cámbienme de servicio, ya me voy a dedicar al área quirúrgica. ¿Crees que ese compañero tenga la habilidad para poder estar en esa área o le va a costar muchísimo trabajo? Creo que sí le costaría un poco de trabajo porque el área, si mencionas que está en el área de hospitalización, pues puede tener conocimiento definitivamente amplio del área quirúrgica, pero quizá a lo mejor cuando tú estás en el área quirúrgica, hasta que no estás ahí, te vas a dar cuenta de muchas cosas y que tienes que tener prácticamente muchas habilidades. Sinceramente, yo no me considero el mejor enfermero instrumentista. He visto mucho mejores compañeros en el área y que sinceramente yo te mencioné al principio que me acogí de muchos compañeros en el área y yo veo a esos compañeros y digo, wow, o sea, son unos excelentes enfermeros, son muy resolutivos y creo que gran parte del personal que está en el área quirúrgica, ya sea labor, sea selle, sea quirófano, en esas áreas tiene que ser muy resolutivo, o sea, no tienes mucho tiempo para poder pensar, por ejemplo, si estás en una urgencia quirúrgica y vamos a ponerlo así, algo muy común, una cesárea, ¿no? Y está una cesárea y que todo va bien y que de repente, fíjate que no me pegó el bloqueo, lo voy a tener que sedar a la paciente. Entonces tienes menos de un minuto para tú sacar al producto. Entonces, o sea, tienes demasiado corto el tiempo para poder sacar al bebé y que no haya una absorción de medicamento, por ejemplo. Entonces, ese poco tiempo tienes que saber resolverlo. O sea, son cuestiones de segundos para que tú puedas resolver y creo que sí tienen que tener como un poco esa habilidad. Yo no digo que esta compañera que está en el área de hospitalización no la tenga, pero sí son como áreas de enfoque un poco diferente. Posiblemente si ya con el tiempo la puedas mover al área quirúrgica y poco a poco se va empapando de el servicio, no dudo que no lo pueda hacer. Pero si de momento a lo mejor yo la pondría en el área quirúrgica recuperación para que ella vea cómo está el servicio, cómo se trabaja, cuáles son los procesos y que diga, bueno, entonces esto sí lo vi en la especialidad y pues sí, cierto, sí se hace así. Ok, sí, ese es un gran consejo
yo creo que agregaría esta parte de que si tú ya tienes esa visión de que te gusta el área quirúrgica o cualquier otra área, tratar de irte involucrando poco a poco, ¿no? En esa parte. Y siento que estos planes de estudio están dedicados, siento yo, exclusivamente para gente que ya efectivamente está en el área ya laborando, hablando de terapia intensiva, quirófano, urgencias, en donde dices, ok, o sea, yo ya estoy en la práctica, por así decirlo, o sea, todos los días estoy ya, pero necesito reafirmar conocimientos, bueno, me aviento la especialidad o el diplomado, ¿no? Por ejemplo, y ya empatar, ¿no? Los conocimientos que te den en el diplomado o especialidad con lo que tú ves a día. Entonces, yo creo que les daría la recomendación de que traten de buscar cómo irse metiendo a esas áreas y posteriormente estudiar. Y yo también buscaría que la escuela sí me diera la oportunidad de hacer prácticas. Créanme que la práctica, dirían por ahí, la práctica sea el maestro. Entonces, el tener una práctica y llevar ya aunque sea 2, 3 meses, 6 meses, eso les va a dar, es un plus, ¿no? Para el área donde ustedes quieren sumergirse, por así decirlo. Muy bien, amigo, pues hemos llegado a la sección que se llama Funcionando el Chisme. ¿Te gusta el chisme? Pues más o menos, sí, cómo no. No está de más a veces tener una dosis de chisme, porque por ahí dicen que el chismosear nos da pues más felicidad durante el turno. Entonces yo te voy a invitar a que participes en la sección de Funcionando el Chisme. Yo te voy a contar 2 chismecitos que nos mandaron nuestros queridos acunurses. Si ustedes tienen alguna historia, algún chismecito, porque recuerden que su pecho no es bodega, ustedes lo pueden mandar a el siguiente correo, que es sakuranurs.oficial@gmail.com, y ahí ustedes pueden desplayarse, me pueden escribir todo lo que quieran y nosotros nos encargamos aquí de contar sus historias, ¿vale? Entonces, pues te tengo 2 chismecitos. ¿Cuál quieres, el 1 o el 2, mi querido Aaron? Vamos por el 2. Vamos por el 2, muy bien. A veces nuestros acunurses pues tienen como esta parte de quererse como desplayar bien, con punto y coma, con título. Entonces te ha tocado un chismecito con título, ¿vale? Se llama El chisme del amor en quirófano. Ahí te va. Perdonen la voz toda gangosa, pero en verdad, amigos, ando toda gripienta. Pero dice así. Hola a todos, aquí el doctor Ramiro, su médico residente favorito, tiene un chisme para ustedes. Ya saben que en el hospital las cosas nunca son aburridas, pero lo que les voy a contar supera cualquier historia clínica. Esto de amor, cirugía y todo, perdón, esto va de amor, cirugía y un toque de romanticismo. Era un día cualquiera en el quirófano, yo estaba concentrado asistiendo en una cirugía. Cuando la vi por primera vez, Carolina, la enfermera quirúrgica, era verdad lo que dicen, fue amor a primera vista. Ella tenía 37 años, mucha más experiencia que yo a mis tiernos 28 años. Su forma de moverse, su agilidad al instrumentar, la manera en que todo le parecía fluir a su alrededor mientras trabajábamos, todo era hermoso. Todo me dejó hipnotizado con esta enfermera. Cada vez que me tocaba trabajar con ella, sentía como si hubiera un torbellino en mi corazón. Ah, y como surgen esos rumores siempre, los chismes siempre están en el hospital, pues se dieron cuenta que me gustaba Carolina. Me encantaba ver cómo instrumentaba nuestras operaciones, su maestría con los utensilios quirúrgicos y cómo siempre tenía una respuesta rápida para cualquier imprevisto. Un día, cuando ya había pasado un año de miradas y sonrisitas furtivas, decidí que era el momento. Era hora de hacer algo al respecto. La vida es demasiado breve, así que reuní todo mi valor y la invité a salir. Ustedes no creen lo nervioso que estaba. Claro que sí, estaba muy nervioso. Me encerré en el cuarto de descanso a ensayar mis palabras y cuando finalmente la encontré, le dije, Carolina, ¿te gustaría ir al cine conmigo? Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa y me dijo que sí, que sonó como música para mis oídos. Desde esa cena, nuestra relación floreció. Nos reímos muchísimo, compartimos muchas anécdotas, me enseñó más sobre el arte de la enfermería y creo que yo le transmití algo de mi entusiasmo por la medicina. Juntos descubrimos que entre cirugías y largas jornadas de trabajo habíamos encontrado algo especial el uno en el otro. Y el gran clímax de esta historia o de este amor llegó un día, en el quirófano, bajo las luces brillantes y el familiar estando ya sedado, y el paciente ya sedado, decidí que era el momento de pedirle matrimonio. Así es, estando en plena cirugía, saqué de mi pantalón mi tierno anillo
y me hinqué, ¿sí? Contaminé todo, hice todo lo que no se debe de hacer en un quirófano y le dije, Carolina, ¿te gustaría casarte conmigo? El médico me sacó, obviamente, de la sala, sacaron también a Carolina y tuvieron que volver a iniciar todo el proceso para la cirugía, pero Carolina me dijo que sí. Así que ahora estamos comprometidos. Ella la sacaron de la cirugía, la castigaron y la mandaron al área de recuperación y a mí ya no me dejan hacer cirugías en 2 meses. Pero bueno, ahora ya tengo a una futura esposa. Muy bien, oye, qué padre. No, no, este bro creo que buscó la manera, o más bien el momento menos idóneo para pedir el matrimonio. Pero bueno, digamos que el quirófano fue quien unió a esta parejita. ¿Tú cómo viste este chismecito? No, pues es que el quirófano hace maravillas, definitivamente. Si ustedes Yo andan hubiera, buscando pareja, sí, métanse a quirófano. yo hubiera esperado hasta el final, no sé. Pues bueno, Híjole, aquí el pobre paciente estando ya todo sedado, ni siquiera se enteró de todo lo que había pasado. no, no, pobrecito. Ay, mi No. amigo. Bueno, ganó una esposa y una excelente enfermera. Que sabe instrumentar muy bien, ahora va a instrumentar su vida. Muy bien, amigo, pues entonces vamos con el chismecito número 1, que era Muy- el número 1. ¿Va que va? Bueno, en este caso no te tocó que tuviera título, pero dice, ay amigos, no se imaginan lo que me pasó en la sala de quirófano hace unos días. Les voy a contar un chisme que ni en las mejores series de hospital se ve. Soy Mauricio, enfermero especializado en el área quirúrgica y déjenme decirles que, aunque amo lo que hago, a veces la presión de la sala puede volverse un verdadero drama. Estaba en plena práctica de mi especialidad en quirúrgica, emocionado porque iba a participar en una cirugía de ortopedia. Ya saben, esos procedimientos donde se colocan los clavos y placas para arreglar algún hueso roto, todo un arte, pero la presión estaba alta, ya que había un montón de otros estudiantes y personal de enfermería observando. Mientras preparaba la mesa de instrumentos, me distraje un segundo, tenía que estar al pendiente de todo lo que pasaba. El cirujano pidiendo esto y aquello, las jeringas, las gasas, era todo un caos. Y para el colmo, me llegó la enfermera de base, la famosa Doña Clara, conocida por su carácter fuerte y su manera directa de hablar. Ella siempre decía que en cirugía no había un lugar para los errores, así que en medio de este torrente de emociones di un mal paso. Accidentalmente dejé caer un frasco de solución salina en la mesa de riñón. Contaminé toda la mesa. En ese instante, el tiempo se detuvo. La sala se volvió un lugar helado. El cirujano me miraba con los ojos como platos y todos furiosos y sudando, y yo me encontraba sudando como un pollo. Yo nunca he visto sudar un pollo, pero bueno, él se sentía sudado como un pollo. Y ahí viene doña Clara, furiosa. Se me acerca y con una voz que retumbaba en las paredes me gritó, Mauricio, eres un desastre. No sé cómo te dejaron entrar a la sala. Salte de aquí. Yo todo rojo como un tomate, solo atinaba a disculparme y recoger el desastre mientras todos me miraban. La presión y el ridículo era insoportable. Me echó de la sala y la verdad nunca había sentido que la tierra se abría bajo mis pies. Salí corriendo de la sala con lágrimas de vergüenza. La experiencia fue muy dura y el recordatorio de que en la sala de cirugía la concentración y la precisión son todo y que un pequeño descuido puede costarte mucho. Afortunadamente, después de un rato tuve la oportunidad de volver, pero ya saben, esos chismes corren más rápido que el sonido y me gané la fama de el chiquillo que contaminó la mesa de riñón. Así que sí, si alguna vez necesitas un enfermero, asegúrense de que sea el menos despistado. Y ahí termina nuestro chismecito. Ay, pobre Mauricio. ¿Cuánto nos ha pasado así? Claro. ¿A ti te ha pasado algo así? Sí, fíjate, o sea, tan así como que se me cayera, no, pero sí una pinza de repente y ya, híjole, ya invitaste las cocas o el pastel, ¿eh? Porque todo se cobra en el quirófano. Fíjate que a mí en mi práctica fue muy chistoso porque pues me tocó con la enfermera buena onda, muy tranquila y dije gracias a Dios. Entonces me dijo, bueno, primero vamos a circular y después ya si la instrumentista te ve como con decisión, a lo mejor instrumentas con ella, pero mientras te quedas conmigo. No, pues que sí. Y entonces ya estaban en cirugía, ya habían cerrado circuito y todo, y resulta que la enfermera quirúrgica le pide a la circulante más gasas, ¿no? Entonces a mí se le hizo fácil mi enfermera, decirme, pues pásale las gasas.
contaminé, es decir, tomé las gasas y en vez de abrir el primer paquete primario y dejarlas caer en la mesa, no, pues Laura, así como las tomó de ese botecito de metal que tienen, fui y las eché a la mesa. Yo bien feliz y contenta, ¡pum! Nada más vi como la instrumentista se quedó así con cara de, ¿qué acabas de hacer, desgraciada? Y ya, no, pues no, nada más con la mirada fue como yo entendí que, no, ya no quiere que esté aquí, ¿verdad? Ya me voy. Ya me fui, pero sí, o sea, sí de plano me dijo, no quiero que vuelva a entrar ella a mis cirugías. Pues ya no entré con ella, entré con otros, pero sí me quería morir, o sea, a mí me dio muchísima pena. Ya nada más vi que por la urgencia le colocaron un campo encima de lo que yo había contaminado, o sea, no está bien hecho, pero pues ya el paciente ya estaba abierto y todo, entonces tuvieron que echar un campo encima, traer más material del área donde pues yo contaminé. No, fue todo un desastre, pero la verdad es que sí me fui súper apenada. Sí pasa. Pero fíjate que definitivamente en el quirófano, más en las cirugías de abdomen, es un poquito más el cuidado, pero a lo mejor podríamos actuar de diferente manera. O sea, como ya no voy a permitir que ya no entres en mi sala y cómo yo le voy a enseñar a esa compañera, en tu caso, por ejemplo, a ti, para que ya no te vuelva a pasar. O sea, limitas ahí el conocimiento, ya hay una barrera donde tú dices, veo a esta enfermera y por más conocimiento que tenga, ya no te animas a preguntarle y ahí está la barrera, ¿verdad? Sí, ya no te quieres acercar con ella ni siquiera decirle los buenos días, o sea, ya te da miedo, sinceramente. Creo que el área quirúrgica siempre es como dice, ¿no? El chico de la historia es muy denso, porque te puede tocar desde el médico gruñón y grosero, de que me ha tocado escuchar que hasta, y lo voy a decir así, que hasta te pendejean, como de, eres una estúpida, que no sé qué. No tenemos que aguantar eso, pero tampoco tenemos que aguantar eso de la enfermera instrumentista o de la circulante, cuando pues uno es novato, o sea, eso va a practicar, ¿no? Y hacer lo mejor posible. Entonces, no sean así, o sea, en verdad, yo sé que contaminan, yo sé que es algo muy grave, pero pues así empezamos todos. O sea, créanme que yo no vengo con el chip y decir, me voy a colocar el chip de hoy, voy a ser una instrumentista, ¿no? Pues no, o Y sea, hace tengo que todo. aprender. Exacto. Entonces, tú en tu práctica, cuando te dejan a ti estudiante a veces, Sí, tenemos ahí un pasante. ¿cómo eres de, sé sincero, ay, ¿cómo eres No, la buena onda o verdad, no? sí les doy, no te creas, ¿eh? No, trato de, es que mira, un compañero y yo platicamos, tenemos mucha sinergia en esa cuestión de la enseñanza y él fue maestro en la universidad donde yo salí, fíjate, muy curioso, Órale, y creo que fue como esa parte de que si a mí no me trataron mal, pues no tengo por qué yo tratar mal a mis estudiantes. Hemos impartido juntos clase porque él ya trabaja en el hospital donde yo trabajo y hemos impartido clases de como instrucción al quirófano. Actualmente ahorita en el hospital donde yo trabajo, el quirófano está en remodelación, pero en el transcurso en el que estaban en remodelación, nosotros hicimos como un curso taller del área quirúrgica. A los pasantes les tratamos de enseñar cómo queda el quirófano, las áreas, las pinzas, cómo se tenía que circular, cómo teníamos que abrir las charolitas, vestirnos con técnica cerrada, todas esas partes. Y creo que intento como este, que comprendan lo mejor posible antes de entrar a una cirugía. La otra compañera que te comento que hizo conmigo la especialidad que está en el área es igual. Ella siempre me dice, no, a mí no me gusta la enseñanza, no me gusta eso. Pero tú la ves con un estudiante o con un pasante y te le quedas viendo y dices, ¿cómo no te va a gustar? Y les explica de pie a pa y tiene demasiada paciencia con ellos, que creo que es lo que todos teníamos que tener. brindarles esa confianza y esa seguridad, ¿no? De sí te puedes equivocar, pero vamos a tratar de equivocarnos lo menos que se pueda, ¿no? Sí. Porque pues al fin y al cabo, pues no somos máquinas, ¿no? Y por ahí dicen, ¿no? Que ahorita ya también van a sustituir con inteligencia artificial médicos y abogados. Por ahí vi la noticia y dije, no creo, sinceramente, pero sí necesitamos mejorar esa parte de la enseñanza, ¿no? A estas nuevas generaciones, porque también seamos sinceros, ya las nuevas generaciones ya no vienen como antes, entonces ellos necesitan más paciencia, ser tratados con respeto y no como a nosotros, ¿no? Que nos tocó como aguantarnos y decir, chin, es que pues así es esto, ¿no? O sea, no es normal, ¿no? No hay que normalizarlo. Entonces, si tú eres un enfermero quirúrgico o estás en el área quirúrgica y nos estás escuchando,
bájale 3 rayitas a tu intensidad, amigo o amiga, porque pues no todos sabemos manejar el área de quirófano, y yo estoy segura que cuando tú pisaste un quirófano, también No, sudaste. así es, sí, definitivamente. Recuerden que hay una curva de enseñanza y esa curva inicia en ese momento cuando eres un estudiante. Exactamente, cuando éramos unos pequeños neófitos ahí intentando ser enfermeritos. Sí, Y bueno, amigo, ¿y ahorita actualmente también te dedicas a ser docente o no te gustaría ser docente? fíjate que yo creo que mi parte como docente me gusta más en el área práctica, Ah, ok. porque sí, así como estar detrás de un grupo, en una aula, no es, creo que no es mi área que donde yo me vería, pero sí me gusta mucho en llamar a los estudiantes, a los pasantes, ve cómo se hace, lo quieres hacer, ya sabes esto, esa parte como práctica sí me gusta mucho ayudarle a los estudiantes. No hago clases de docencia, solo de repente el área de enseñanza nos solicita que participemos en brindando clases en el hospital, lo hacemos, pero son así muy pocas, ¿eh? No creas que lo hacemos, pero ya dentro de mi área o dentro de mi servicio, si tengo un estudiante, intento como hacerlos partícipes para que ellos aprendan. Y si algo tienen duda, pues si no lo sabemos, juntos lo vamos a saber. Muy bien. Pues qué interesante. Pues bueno, amigo, pues hemos llegado al final de este episodio. Yo espero pues que te hayas divertido, que te haya gustado estar en este espacio y que pues más colegas conozcan tu trabajo, tu trayectoria y sobre todo, vaya, una dirección. O sea, yo sigo choqueada de que llegaste a una dirección y que no cualquiera puede decir eso. Entonces quiere decir que eres un buen líder y espero que contagies a más compañeros a tener esas cualidades que debe de tener un líder y que lo repliquen, ¿no? O sea, que lo repliquen si en dado caso son jefes de servicio, jefes de alguna área o no sé, tal vez alguna dirección, una jefatura importante, pues espero que pueda pues tener, ¿no? También esta cualidad que tienes tú de un buen liderazgo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Algo que también me gustaría agregar aquí es que cuando estamos del área administrativa o del área de, ya sea jefatura, dirección, si eres jefe de alguna secretaría, recuerden que nosotros llegamos a ver, me lo digo porque cuando estuve director, nosotros llegamos a ver de una manera las cosas y cuando estás del otro lado, tú la ves de otra manera. Las cosas no van a funcionar si tú solamente te dedicas a criticar, por ejemplo, si mi jefa de enfermera o mi director o quien sea que está más arriba que yo no está haciendo las cosas bien, creo que lo más prudente es no decirle, hágalo así, decirle, oiga, fíjese que estas cosas que están sucediendo, a lo mejor no, como usted las decide, no es la correcta. Qué tal si la intenta hacer de esta otra manera? O, ¿sabe qué? Fíjese que creo que aquí no es así. Siempre de una manera respetuosa y buscar como que esa parte, pero creo que las cosas no funcionan si solamente aceptamos que la otra persona está haciendo mal y criticamos, y si la otra persona que está en el área de decisiones o del área directiva la sigue haciendo, no va a saber que está haciendo mal si no se lo comunicas. Entonces, no del todo hay que quejarnos de ellos, hay que comprenderlos porque intentan hacer lo que más pueden o lo mejor que pueden, y en algún punto no lo llegaran a hacer, pues también es comprensible. Le acabas de dar al clavo, porque pues a veces por ahí dicen, no es que se queja y dice todo, pero pues a mis espaldas, ¿no? Pero cuando se lo tienes el valor y decirle, y como dices tú, ¿no? De manera respetuosa, puedes hacerle ver que hay ciertas cosas que a lo mejor no se están llevando del todo bien, ¿no? Y dice, ah, ok, o sea, me lo dijo, lo observó y pues vamos a hacer algo para cambiarlo. Creo que ahí está el meollo del asunto de apoyar efectivamente al jefe, porque por ahí igual también, yo creo que ya para este episodio yo ya lo saqué, pero estoy preparando un material sobre, se ha escuchado mucho esta parte de a veces del acoso laboral hacia el colaborador, pero también hay acoso laboral hacia el jefe.
Y pasa esto, que al jefe le dicen, no, es que no lleva bien el servicio, es que no hace bien la gestión de no sé qué, es que no sabe llevar las vacaciones o los descansos. Oye, pero ya te acercaste y ya le dijiste, oye, es que esto, mira, se puede mejorar de esta manera, se puede llevar ahora con este formato. eh, o sea, si es nuevo para el colmo este nuevo jefe y no conoce de cierta manera algunos procesos del todo, porque pues no es Dios para conocer todo, pues acércate y en vez de estarle echando tierra, pues mejor acércate y dile, oye, mira, esto se puede hacer así, ahí te lo dejo, ¿no? Pero le estás ayudando. Y sí, o sea, muchos se preocupan mucho también por esta parte le llaman moving, ¿no? Pero también hay acoso hacia el jefe y eso obstruye el que él gestione bien el servicio y entonces el servicio todo se va a volver un caos. Así es, definitivamente. Oye, qué padre, que estás haciendo eso. La verdad que sí, si le das en el clavo, va a estar muy, muy fregón. Sí, la verdad es que sí, y fíjate que yo ese tema lo vi hace poco, yo no lo había escuchado, y dirías tú, yo nada más estaba centrada en el colaborador y en el colaborador y de ahí no salía, pero cuando me abrieron los ojos y vi que también pasaba con el jefe, y sí, es cierto, o sea, no es que tú le des un zape a tu jefe, no, sino que obstruyas el cómo gestione, el que no le explique ciertas cosas, el que también de cierta manera el colaborador no, pues yo le digo así, apapache al jefe, sí afecta y afecta muchísimo. Y esto al rendimiento del jefe pues se viene abajo porque yo puedo entrar con toda la pila, con toda la actitud, pero resulta que pues mi propio servicio, mi propio grupo pues no está permitiendo que yo pueda avanzar. Entonces recaen en resultados del servicio, en la atención del paciente, o sea, es una bolita de nieve que se va haciendo grande, 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 grande. Entonces sí me gustó mucho el tema y estuve como investigando, entonces yo creo que para estas fechas, amigos, ustedes ya tienen un episodio en el podcast relacionado de esto para que también como colaborador apoyemos a nuestro jefe. Muy bien, sí, claro que sí. Muy bien, amigos, pues ¿algo más que quieras agregar o ahí quedamos? Pues no, creo que ya ¿Algún sería consejo todo. para los estudiantes dales un consejo a los estudiantes que están en la especialidad de perioperatoria, de quirúrgica? ¿Qué consejo les darías para sus primeras prácticas, por ejemplo? Que no digan que no. Que no Ah, digan ok. que no pueden, sí, que no digan que no pueden, que no saben. Si te ofrecen a ti, oye, ¿quieres hacer esto? Y en cualquier área, ¿eh? Pero en el quirófano, recuerdo algo muy rápido cuando estaba haciendo mi servicio social o cuando apenas iba a hacer, unos compañeros que iban detrás de mí me dijeron, si en el quirófano alguien te dice que si tú quieres instrumentar, tú digas que no, porque si tú dices que no, ya no te van a volver a decir. Y justamente eso, creo que si alguien te ofrece o si tú tienes la iniciativa, no digas que no, no puedo, mejor no lo voy a decir porque qué tal que si me va mal o me voy a equivocar. Pues sí, pueden pasar dos cosas. Puedes equivocarte o te puede salir muy bien y te va a funcionar para un futuro. Entonces no digan que no o no digan que no pueden. Pero yo creo que aquí le agregaría, amigo, el de sí, estúdiate las cirugías que Ah, sí, manejan más en ese hospital, porque pues hay veces que no lo conocemos y por decir, sí, yo lo hago, y a resumidas cuentas yo ni sí, tengo ni idea, ¿no? sí, sí, definitivamente también es cierto. Sí, pero sí, no, hay que tener miedo, pero hacerlo con miedo. Porque yo creo Con que estoy miedo. segurísima que hay veces que hacemos las cosas y decimos, ay, es que tengo un buen de miedo, pues ya lo hacemos. Y resulta que salió de maravilla, ¿no? Y sales más entusiasmado porque, pues, de cierta manera dudabas de ti, ¿no? Pero sí, entonces, con todo, amigos, con miedo, pero hay que hacerlo. Hay que leer, dicen. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Sigan al pendiente de los episodios en Sakura Nurse. Y igual si ustedes tienen algún chismecito, alguna historia, pues ya saben que en sakuranurse.oficial@gmail.com ustedes lo pueden dejar porque su pecho no es bodega. Entonces nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Bye bye. Bienvenidos a Sakura Nerds Podcast.